Bueno, Rosana, ya tenemos en Libertad Digital la entrevista que acabamos de hacerle a Alejo Vidal Quadras. Sí, ahí está el titular. Mi situación en el PP no podía sostenerse más, no se podía sostener más. Y es la verdad. Y ha dicho que se incorpora de inmediato a Vox y que si le votan, a lo mejor será candidato en las europeas. El Mundo es el que saca también en su portada esto. Sí, El Mundo lo lleva también en su portada con una imagen extraída de ese vídeo que también pueden ver si pinchan en libertaddigital.com. Un partido no es un rebaño flanqueado por mastines tras el pastor, es la frase que extraen en este caso de la carta que envía Vidal Quadras al presidente del gobierno. También algunas frases de las más destacadas que tú mismo has destacado durante la entrevista es lo que podemos ver en el diario El Mundo, y algún que otro artículo y editorial que puede llamar la atención, como es por ejemplo el artículo de Santiago González en las páginas del Mundo. Dice que que la política tiene estas cosas y que el camino de los grandes hombres está empedrado en no pocas ocasiones de grandes sacrificios. Esto es lo que dice Santiago González. También en las páginas del País introducían ya en páginas anteriores la noticia, y me ha llamado la atención porque le dedican bastante espacio, teniendo en cuenta que a la fundación de Vox no le dedicaron ni una línea. Pues llama la atención que... Bueno, a lo mejor lo que dicen es Vidal Quadras funda un nuevo partido. Bueno, Vidal Quadras a ver deja si así el confunden PP, Vidal Quadras deja el PP por falta de democracia y ficha por Vox. Ajá. No está mal. La gente puede pensar que es una discográfica. Un partido, exactamente. y destaca en la misma frase, un partido no es un rebaño flanqueado por mastines que sigue dócilmente a su pastor. Pero como insisto, le dedica espacio, una página. El diario de Soraya, esta noticia sí la da. Bueno, déjame presentar Cayetano. ¿Qué tal? González, buenos días. Javier Arcajo, bienvenido. Y Florentino Portero, bien hallado. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, la verdad, probablemente yo decía antes, y creo que es así, yo creo que es el intelectual más brillante o el político más brillante en términos intelectuales que ha tenido la derecha en estos 30 años, que ha tenido el Partido Popular, por lo menos, que prácticamente ha sido la derecha, por lo menos desde el 90, desde que Aznar funda realmente el PP que hoy conocemos como un partido liberal y nacional. Hoy no es ni una cosa ni la otra, pero los dos signos que los separan de la UCD y de AP es que es un partido nacional y liberal. O sea, cosa, hay que decir, que la derecha no era desde el 98, desde que Cánovas se hace proteccionista. O sea que tenía sentido, bueno, de cierto modo Maura es el que intenta hacer eso mediante la democratización, pero no con un programa claro, muy a la altura de los tiempos del año 90, 1 de abril, en Sevilla. La cuestión está no en por qué se va uno, por qué los partidos y tal, sino yo es que estaba pensando, porque he visto más las fotos y he visto a Arantxa Quiroga y su comportamiento vil y deleznable, y he visto a Oyarzábal, lo oía contestarle un poquito, lo oíamos antes al obispo Pardo, como le llama Pedro J. Uriarte, le ha faltado pedirle perdón por llevarle un poquito la contraria. Es decir, y esta gente tan suave con los enemigos de España, de la libertad, con los amigos de la ETA, del PNV, etcétera, luego es de una crueldad absoluta, pero sobre todo de una mediocridad. O sea, el viernes oía a la vicepresidenta y todopoderosa Soraya. Todos los días tenemos que dar declaraciones de Alfonso Alonso. Dice, vamos a ver, pero ¿en qué cabeza cabe que teniendo a Vidal Quadras en el partido, el portavoz sea Alfonso Alonso? O sea, hay algo diabólico que en los partidos, por lo menos en este PP, expulse a cualquiera que brille un poco. Es que no lo entiendo. No hay algo diabólico, está Soraya, porque Alfonso Alonso es un hombre absolutamente de Soraya. Soraya es Mariano. Sí, pero Soraya es el hombre de Mariano. Iñaki Oyarzábal está en la ejecutiva, pero es que la gente se olvida. O sea, a Oyarzábal se le relaciona con el País Vasco, porque evidentemente es secretario general del PP del País Vasco, pero es el secretario del área de Justicia y Libertades de la Ejecutiva Nacional del PP. Un chico que sus estudios académicos son manifiestamente mejorables. Un puesto que ocupó... ¿Qué quiere decir? Fracaso escolar. Un puesto que ocuparon... escolar, pero ¿en qué nivel? Porque se puede fracasar con Manuela de Madga hasta en el graduado, el bachillerato. Pues por eso es tan fatuo. Entonces, cuanto menos estudios, más corbatas. Y es, claro, es que no falla nunca, ¿eh? O sea, el modelo Milán. Dice, eres analfabeto, pues vístete.
Bueno, pues este es el que ocupa, y este entró en la Ejecutiva Nacional en el Congreso de Sevilla, después de las... El Congreso de Sevilla fue el 2012, al comienzo del 2012, por decisión de Mariano Rajoy. Es decir, o sea, efectivamente, Arantxa Quiroga es presidenta del PP del País Vasco por decisión de Mariano Rajoy. Cuando Basagoiti decidirse, le propone que sea Arantxa Quiroga y Rajoy dice que sí. Es decir, que al final, efectivamente, están los que Rajoy quiere que estén, ¿no? Sin ninguna duda. Por cierto, antes de que entremos en el tema de Vidal Quadras, Federico, un tema que yo creo que ha pasado muy desapercibido en estos días donde ha habido muchas noticias con el tema de las víctimas, etcétera, es que la persona que ha salido en defensa del PP vasco ante las críticas de Consuelo Ordóñez ha sido Laura Mintegui, la portavoz de ETA en el Parlamento Vasco, que en un Twitter el viernes pasado dijo: las críticas de algunas víctimas, de una pequeña parte de las víctimas al PP vasco, me parecen injustas. O sea, lo dice la representante teórica de los verdugos. Claro, yo ¿no? en ese día yo creo que la dirección del PP vasco se tendría que haber... Bueno, es una petición absolutamente inalcanzable, ¿no? Es decir, a mí me alaba Laura Mintegui, y digo, bueno, yo me voy a casa, pero vamos, en el minuto siguiente. O sea, Bueno, Javier, tú conoces la trayectoria de Vidal Quadras, porque además es paisano tuyo, Sí, lo conoces de toda la vida. desde sus principios como líder, con aquellos discursos que han sido los únicos que han puesto verdaderamente en bretes a Pujol en la Cámara Yo lo catalana. recuerdo una vez, estando los dos. Era difícil, Él, con Pujol en el apogeo de su poder, de su gloria, de todo, era el hombre que mandaba en España. Y entonces Vidal Quadras tomándolo a chufla, a broma, pero descarado. Y el otro se enfurecía y decía, Alejo decía, no se ponga así, señor Polsidán, no se ponga así. Es que, tranquilo. Y el otro, Entonces, que además, era una soberbia ilimitada. Se lo hacía en un catalán exquisito. Perfecto, ¿sabes? claro. Es que los Vidal dolía, Quadras estaban entre los regidores de Barcelona en el siglo XV. Sí. Claro, para los Vidal Quadras, los Pujol están recién llegados. Unos parvenís. Hombre, a mí lo de Alejo me sabe mal porque son 30 años de militancia, 30 años de dirigir, de pastorear en territorio difícil, consiguiendo allí un gran éxito, 17 diputados. El mejor, en aquellas épocas, en aquellas épocas cuando venía el PP de los Fernández Díaz y antes de gente como Bueno para Cataluña. Ahí empezó su desgracia porque quien le corta el cuello es José María Aznar, en aras del Majestic y de los acuerdos del Majestic y del acuerdo con Convergencia y de hablar catalán en la intimidad, no nos olvidemos. Sí. Esto ya lo hereda averiado Mariano Rajoy. Sí. Le mandan al limbo ese que es el Parlamento Europeo, donde van las vacas sagradas de la política, los buenos y los malos, todos revueltos allí, y este hace carrera, porque vale. Y habla idiomas y se entiende muy bien con los alemanes en alemán y con los franceses en francés, claro, que le dan la Legión de Honor, con los ingleses en inglés. Tío socarrón, inteligente, brillante, culto, pues triunfa, claro. Y además entiende las cosas, se preocupa, contesta lo que tiene que contestar, lo hace en tiempo y forma, y eso allí es novedad, porque lo normal es que vayan unos tíos trasegados en la política española, pero sin idiomas, sin cultura de lo que es el Parlamento Europeo. A este le dan tiempo suficiente y cuaja. Y ahora, esto es la crónica de una salida anunciada, o sea, el divorcio de Alejo con el Partido Popular es muy antiguo, yo creo que se ha ido distanciando, se ha ido viendo más. A mí me sabe muy mal que pase a la historia esta carta con esa cursilería, que es lo que a los periodistas les ha gustado más, porque es que los mastines no flanquean a las ovejas, los mastines no comen ovejas. Los mastines protegen a las ovejas. Entonces, como figura, no es la más brillante de Alejo. Bueno, es que no ha sido pastor nunca. Eso, por eso será. Pero es verdad que tampoco oveja. Más bien hubiera sido lobo, mastín. Hubiera sido lobo. Hubiera sido hermano lobo, pero sí. Pero bueno. Hombre, pero se entiende. Y yo creo que él está resentido intelectualmente porque es un hombre de hacer aportaciones, escribía cosas brillantes para José María Aznar. Tiene algunos libros no muy gordos, porque que daban más de en el discursos, clavo pero muy buenos. Y él ha hecho aportaciones a Mariano Rajoy innumerables veces, de diferentes formas, pero sobre todo vía epistolar, y nunca ha visto ese esfuerzo, esa ayuda, ese apoyo
nunca lo ha visto premiado siquiera con un guiño, ¿no? De decir, bueno, pues vente y hablamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Todo esto a un personaje como Alejo, pues, en fin, le duele, le ha ido doliendo a lo largo del tiempo y al final ha sido la separación. Él ha hecho una salida muy técnica, muy desprovista de elementos personales, ¿no? Deliberadamente, pero esos tampoco los puede sustraer de la decisión. Bueno, yo me planteo, en general, un proyecto político exige un esfuerzo intelectual. En los años 80, 90, hay en la derecha española, en la parte liberal, que se convierte en hegemónica con José María Aznar en el PP, hay un esfuerzo intelectual para articular un discurso político en todos los ámbitos de la vida, desde la división de poderes hasta la presión fiscal, la cuestión del número de funcionarios, nuestra presencia en Europa, nuestras alianzas en política exterior. Es decir, la derecha española arma un discurso intelectual del que carecía pues hacía muchísimo tiempo. O sea, porque en el franquismo había habido gente intelectualmente valiosa, pero que se batía en las circunstancias en que se batía. Y había gente muy buena y muy brillante, pero que no podía salir de las bardas del corral. Con Aznar, por primera vez, el PP tiene un discurso nacional e internacional no solamente coherente, sino brillante, y además, como se vio en el gobierno, eficaz. O sea, ¿qué hay algún punto de inflexión? Tú eso lo has vivido también, has visto la creación de esos grupos, del think tank que ahora es FAES, pero que antes fueron distintas fundaciones, etcétera, que unifica Aznar y que han presidido Esperanza Aguirre y Vidal Cuadras, no por casualidad. ¿Tú por qué crees que se produce, digamos, y cuándo se produce este abandono de la manía de pensar las cosas? Históricamente en España ha sido la izquierda quien ha tenido mayor sensibilidad al mundo de las ideas, al mundo de la comunicación, quien más se ha ocupado de dotarse de un programa bien trabado y de comunicarlo, de establecerlo realmente como nexo entre la ciudadanía y el partido. Hay una excepción que corresponde evidentemente con la figura de José María Aznar, cuando encarga primero y fundamentalmente a Miguel Ángel Cortés la creación de un think tank a la manera británica, el modelo claramente es Margaret Thatcher, para dotar a la derecha no solamente de lo que siempre ha tenido, cuadros de funcionarios muy competentes, capacidad para captar en la sociedad siempre que lo necesite a gente de mucha valía para altos funcionarios, o que se decía antes altos cuerpos. Exactamente. Una característica de la derecha española que la separa de otras es que la derecha española es un partido de funcionarios. Normalmente pensamos, la derecha es la alta empresa, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, esa alta empresa no tiene nada que ver con los partidos, salvo el tema de las comisiones, que es otra historia, sí, que es cómo conseguimos salvo una adjudicación. En el área delictiva. Exactamente. Sí. En el área delictiva ahí hay un matrimonio intenso, sí, y mutuamente provechoso para ellos a costa del ciudadano que tiene que pagar más por una cartera. Pero es otro tema. El partido básicamente son altos cuerpos formados en derecho, que no saben nada de economía y sobre todo que ignoran una cosa que sí sabe muy bien alguien que está en la empresa, que es el marketing. En la empresa alguien quiere vender algo y tiene que comunicarse con la sociedad para explicarle, oye, este producto es bueno. Los altos funcionarios de cuerpos jurídicos no tienen ni idea de lo que es el marketing, no tienen sensación de necesidad. Y además no les gusta. Es una vulgaridad. Heredan de los antiguos hidalgos el desprecio por el trato comercial con Exacto. la plebe. Y sí, te cuentan eso de que las obras se defienden ellas mismas. Si tú administras bien, es suficiente. Por lo tanto, vamos a lo de siempre. El buen paño en el arca se vende. Consideran sinónimos los verbos administrar y gobernar, que es un acto de estulticia mayor. Solamente un lelo en el siglo XXI puede pensar que administrar y gobernar es lo mismo. Aznar no lo creía y Aznar entonces se dota de un gran think tank que sigue siendo, a pesar de los pesares, evidentemente, una máquina formidable que la izquierda envidia. ¿Cuándo se rompe esto? Que es la pregunta. Claramente en el Congreso de Valencia. En Valencia el PP se refunda. Y un sector que había gobernado con Aznar, porque Aznar, como Cánovas, se sacrifica y hace un partido donde todos tienen sitio. Bueno, Cánovas lo pasó fatal. Muchas veces he recordado, todos los ministros importantes de Aznar eran más brillantes que él. Y no tenía Nadie discutía su liderazgo, pero igual que Franco tenía ministros brillantísimos y él no lo era, ni falta que le hacía, porque el poder estaba claro dónde estaba. Pero es que el primer gobierno de Aznar sigue sorprendiendo, porque era gente que tenía 20 años menos que ahora
Y era gente de un nivel impresionante, que lo veías en el Parlamento y luego se vio también la capacidad de trabajo. Pero aquella gente tenía reuniones largas en privado con José María Aznar donde se fijaban claramente las líneas. Es decir, la autoridad estaba muy clara y la autoridad asumía la responsabilidad de marcar las líneas. No es este vacío de liderazgo donde los ministros no saben qué hacer. Además es verdad, no hacen bueno o malo porque no saben por dónde tirar. También es verdad que había una línea de superación. No es lo mismo ser opositor de Felipe González y tener que doblarle la mano a Carlos Solchaga en materia de industria que ser oposición con Zapatero y tener que doblarle la mano a Sebastián o a Montilla, que llegó a ser ministro de Industria de este país. Bueno, pero eso es verdad que el enemigo te obliga, ¿no? Pero la verdad es que en Aznar es la primera y última persona, y me temo que no hay trazas de que eso vaya a cambiar ni a remediarse. Existe FAES, que sigue siendo un grupo de primerísimo nivel, como cualquier gobierno europeo puede tener o soñar. Gente muy buena, que es gente que viene del aznarismo estricto. Pero y el que la cabalga ahora, Jaime García Legaz, cabalgaba. Es el tipo más brillante que está consiguiendo los mejores resultados en el gobierno con ha conseguido, aparte de que trabaje Cayetano Álvarez de Toledo, que vale más que todos los margallos que tiene este hombre para hacer el ridículo en España y en el extranjero, es que tiene, cosa milagrosa, a un zarzalejos bueno. Hay un zarzalejos bueno, inteligente, que es Javier, y que está allí y que siempre ha sido leal. Un aspecto así, clerical, como el hermano y tal, pero... Cantera tienen, que es lo que... por supuesto, pero vamos a ver, que es que en España no somos más tontos que en Francia. Podemos estar más desorganizados. No somos más tontos que en Inglaterra, no somos más tontos que en Alemania, ni tenemos por qué serlo. Es que no lo somos. Hombre, si no nos dejan ser espabilados, si no nos dejan desarrollar nuestra empresa, pues lo haremos mal o acabaremos yéndonos, como se está yendo por primera vez una generación entera de los españoles más preparados a ganarse la vida en el extranjero, porque aquí no se puede. Pero hay que decir que lo malo del proyecto de Aznar es que ha sido único. Felipe lo que tenía era una verborrea fantástica, una capacidad de imantar muchedumbres y un aparato, el intelectual orgánico de Gramsci, que era Prisa, El País, que hacía ese papel. Y hay que decir que lo hizo con gran eficacia, corrompiendo, mandando, etcétera. Todavía ayer hizo ministro a un cómico, lo que sea en la academia. Sí, ya no sé si son diputados, ministros, académicos o tal. Cebrián hizo académico a un actor, lo cual me parece muy bien, es muy adecuado para ese tinglado, donde el director de la academia dice que el español no corre ningún peligro en Cataluña. Hace falta ser vil, ser vil. Pero Federico, pero insisto, ¿por qué ese proyecto? O sea, ¿por qué ha habido un empeño, lo que dice de Valencia? No es un empeño solo en cargarse a la gente brillante, encargarse a los principios alumbrados por esa gente brillante. Federico, es que quieren aspirar a Ullastres pero sin estudios. Pero Federico, hablamos del proyecto de Aznar como si Rajoy fuese ajeno a ese proyecto. Es decir, Rajoy formó parte de ese proyecto. No, formó parte de ese poder. Bueno, pero estaba en el núcleo de... Puedes decir un discurso de Rajoy, un artículo, una frase. Y yo soy de los que además entiende... Fue el elegido. Y si estaría aquí... Sí, hombre, porque no molestaba. Yo defiendo, y soy de los que si estuviese aquí Maruenda me saltaría al cuello, que el paso de Rajoy por los diversos ministerios, tú me preguntas por un discurso, yo te pregunto una sola acción en los diversos ministerios por los que pasó Rajoy que dejase huella. Bueno, sí, en educación, para entregárselo a comisiones obreras. Bueno, pero vamos a hacer una pausa, vamos a continuar, porque este es el asunto fundamental. La política se hace con ideas, con proyectos, con unos criterios de principio, de orden moral y luego político y de actuación. Bueno, si nos cargamos eso, ¿qué queda? Sinvergüenzas que podían ser descuideros si tuvieran valor en el rastro, pero como no tienen valor se meten diputados. Mediocres, sobre todo. Bueno, pero es que esto es lo que piensa la mayoría de la población española. Que los políticos son corruptos, que los jueces son tan corruptos como los políticos, porque es lo mismo, que la corona está corrompida, que el ejército ya no existe, confían en la Guardia Civil y antes en la Virgen del Pilar.
O sea, estamos como en el siglo XIX, Colacel. Y en Colacel hay que confiar también, Sí, porque se notan los resultados. Oyarzábal, ya que no tiene bachiller, por lo menos, Colacel. Bueno, Porque esas arrugas sí, de hacer el mal. Sí. A Uriarte ya no es posible No, arreglarle la cara. No. Pero Bueno, Colacel es un antioxidante muy potente que tiene, entre otras cosas, ácido hialurónico y, por supuesto, colágeno. El colágeno lo empezamos a perder a partir de los 35 años, así que un sobrecito al día de Colacel nos va a venir estupendamente. ¿cuántos te quedan? ¿Para cumplir los 35? No, para sobrecitos. Sobres de Colacel. Porque como van desapareciendo desde el primer día que estaba llena la caja, van, no se sabe por qué. Pues quedan pocos. Las malas Son lenguas- 30 y habrá unos 12. Las malas lenguas dicen de Miguel Ángel. Miguel Ángel Pérez. Sí. Bueno, pues podría ser, porque No, está... Miguel No. Ángel es nuestro Bueno, chico, Porque Igual yo a hay Luis que Herrero, cuidarlo. no le veo cogiendo Colacel. No, le veo Luis, cogiendo que va, jamones. hombre, pero- y tanto, y no devolviéndolos ni pagándolos, pero bueno, Bueno, lo allá pueden él... encontrar para cuando no quede en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, una pausa, seguimos, nos acercamos a la bolsa que se pegó un castañazo argentino monumental, lo que decía popularmente la plebe, un guarrazo de AUPA el viernes. Vamos a ver si hoy, que ha huido Cristina Kirchner a Cuba, a ver si tiene un accidente. Cada vez que le llamaban, cuenta la prensa, decía, me da dolor de cabeza, y colgaba, que teniendo en cuenta que tiene trepanado el cráneo es casi inevitable, ¿no? Pero ha huido a Cuba. Imagínate. Tremendo. Bueno, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está como la política, borrascoso, complicado. Hay una alerta amarilla por otra vez una borrasca fuerte que entra por el Cantábrico y también por la parte atlántica de Galicia. No se van a librar. Lluvias fuertes, viento, nevadas en las zonas altas, nevadas que se van a extender hasta el Pirineo, todos los Pirineos. Puede llegar incluso hasta el de Gerona, que es más pequeñito. Bueno, La borrasca se llama Izón. la borrasca podría llamarse Nos Borrasca. No. Aparte, cuidado, cuidado, que puedes acabar como el juez Castro, Condenados. que te van a... Sí, el juez Castro, que está siendo enjuiciado por atreverse a imputar a una señora total porque roba, si es hija del rey, oye, Pero no. yo ya vivo en el infierno, no te tú preocupes ya... por mí. Vale, Pero a ya Xavier tranquilo. también le iría bien. ¿El qué? Bueno, pues que un sepas, proceso que judicial, le iría bien, sepas que además va a llover donde no nieve y hoy va a llover en Mallorca. Nunca nos acordamos de Bauzá, que es como los últimos de Filipinas. Está ahí defendiendo España, Vidal Cuadra se va y está Bauzá ahí contra los de la Esquerra, plin, plan, clin, clan. Y los de Madrid es que no lo ven, porque es un mal ejemplo. Dice, bueno, este tío defendiendo su programa electoral, los principios, ¿a dónde vamos a parar? Qué loco. Pero qué vergüenza, si se enteraran Quiroga le tira un florero. Hay que O sea, se cambiar el tira nombre, ella. hay que cambiar el nombre de la ciudad, Palma de Cavite. Bueno, pues casi. O Cavite de Mallorca. Cavite de Mallorca, mejor. Bueno, y además en el estrecho, viento fuerte, etcétera. Temperaturas. Ahora en Madrid, 11 grados, máxima 11. Ahí nos movemos, 9, 10, 11, dicen que no vamos a salir de ahí. 22 grados en las Palmas de Gran Canaria y 1 grado bajo cero en Granada. Bien, estamos a 27 de enero, pues bien. Hasta aquí el tiempo con Repsol. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa enseguida, porque el viernes fue un día argentino, como dice uno de los himnos de aquella república, una muerte argentina. Bueno, pues la muerte argentina fue muerte súbita. ¿Cuánto cayó la bolsa? 3,5, 3,64. Y encima va la tía, la exmontonera, trepanada y huye a Cuba. No hay mejor sitio donde escaparse. Refugio caribeño. Ahí se hizo Matasanos, Llamazares, puede pasar cualquier cosa. Sí, Llamazares salió de allí. Sí. Cojo. Ahora impresiona que Chilofe. ¿Eh? Bueno,
Kicillof, el tío, el que... Sí, la mano derecha económica además que habla con Cristina a esta cosa. El día hemos pensado, van a hablar uno a través de otro, pero qué entusiasmo, o sea, ni en Francia en su buena época, o sea... Es de tango. Sí, pero es de tango y además un reto a la impenetrabilidad de los cuerpos, ¿eh? Bueno, vamos con Profim, porque tal y como está la vida, alguien te tiene que asesorar para conservar lo que nos quede. Sí, no vaya a ser que se nos ocurra ir a invertir a Argentina. Ya sabemos que allí las cosas no funcionan, no hay seguridad jurídica. Así que lo mejor que podemos hacer es asesorarnos con los mejores, con nuestros amigos de Profim, que es la primera empresa española en ofrecer este servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. Nosotros llamamos, decimos cuánto queremos ahorrar, qué rentabilidad queremos obtener y sobre todo el nivel de riesgo que queremos asumir, y ellos nos diseñan una cartera de fondos de inversión a nuestra medida. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Pues vamos con Profim a la apertura de la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. En el análisis de preapertura de bolsa, los expertos decían que la alerta sobre los países emergentes a partir de las noticias que venían de Argentina el viernes iba a caer o a pesar en el ánimo de los inversores. Lo cierto es que a estas horas el IBEX se deja un 0,63%, sigue en esa corrección, está en el nivel de los 9.800 puntos, aunque pronto, si sigue cayendo, podría llegar a perderlos. En el mercado de renta fija tenemos la prima de riesgo en 212 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Seguiremos muy pendientes de la evolución de la bolsa del día de hoy. Muy bien, hoy es un día así importante porque además de Argentina al fondo está China, sí, que señor. Aquello no está, y Brasil, y en fin, esto que llaman siempre economías emergentes. Eternamente emergentes. Me recuerda a Florentino lo que siempre se dijo, creo que es una invención argentina, que dijo: Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Que es una cosa diabólica. Bueno, hasta aquí la bolsa con Profim. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, lo de las 50 sombras de Grey muestra también la decadencia de Occidente, porque entre la historia de hoy y 50 sombras de Grey hay una decadencia, pues más o menos como de tener a Zaplana en el Parlamento o tener a Alfonso Alonso, o sea, es que... pero es lo que hay. Pues sí, Federico, es un éxito de ventas y todo apunta además a que la película va a hacer historia en taquilla, y para no dejar todo en manos del destino, la campaña de marketing está empezando fuerte. A pesar de que hasta 2015 no va a llegar a los cines, este fin de semana ya conocíamos cuál va a ser el cartel. Dicen que la novela ha cambiado las cosas dentro de los dormitorios, pero eso es algo pues que nunca vamos a poder comprobar, o sí, por ejemplo, a través de las ventas de los productos eróticos que ya han llegado a las farmacias españolas bajo la marca oficial 50 sombras de Grey. Pero hay más, y es que han creado la web de la empresa del protagonista, Christian Grey, y en ella hay habilitado un apartado para que quien quiera se inscriba para trabajar como becario. Como becario, ¿eh? Todo lo que eso recuerda, inspira, rememora. En nuevas generaciones puede haber un montón de gente dispuesta. Como y de las viejas, pero bueno, por favor. En fin, bueno, esta noticia ¿Te refieres a nuevas generaciones en en general o en concreto de algún...? No, en general. Bueno, ¿por dónde van los tweets? Bueno, pues mucho Rajoy y Vidal Cuadras y también algo del Príncipe. José Miguel dice: a este paso el Príncipe pedirá a gritos volar en Ryanair. Claro, no, como... aunque sea de pie, pero por lo menos una línea que salga y que aterrice, que parece que es sencillo. Si Sí. despegas,
vuelas y aterrizas. Alex no para el príncipe. le pregunta al presidente del gobierno que si está contento que se vayan los mejores del partido, eso es la opinión de Alex. Juan José dice que no importa lo que piense Rajoy, sí lo que piensa el pueblo, y Ángel dice que un día escucharemos a Rajoy decir te quiero mucho como la trucha al trucho. Es posible, pero no sé, estaría muy gracioso ese día de Rajoy. La última vez que hizo un chiste le salió un grano, o sea, no ha vuelto a repetirlo. Yo no he visto un tío más sieso y más aburrido. Hizo unas declaraciones, recuerdo, en una bodega, que fueron muy comentadas. Que había bebido, o sea. Una... Sí, pero no era como Moratinos. No. Aquel discurso en una bodega de La Rioja, en Lingala. Ni como Aznar, que también hacía declaraciones en las bodegas Aznar muy conocidas. Dijo que bebía, cosa que es verdad. La última vez que yo bebí vino, a pesar de que ya me había hecho astemia, porque claro, el presidente te obliga, fue el Protos, que es lo que tomaba habitualmente un buen Protos, una gran bodega y tal, pero cuando yo lo conocí, antes de ser presidente y tal, tomaba Coca-Cola y iba al Burger King, ¿eh? O sea, aquí cada cual lo suyo. La perfección de llegar a Ribera del Duero vino con el poder. Sin ánimo de provocar, Arzallus confesó que había descubierto el Ribera del Duero a través de Aznar, que le regalaba varias botellas y Arzallus, que era muy de Rioja Alavesa, lógicamente. Claro. Yo creí que se limitaba al chacolí, que es más agrio. Hay que recordar que... ¿El obispo Pardo con qué celebrará? Porque claro, hace falta algún vino y alguien así. Vinagre, no, algo muy agrio, no. No, sidra, no, que es espumoso y alegre y tal, este tío. ¿Qué cara se le queda a Uriarte, espejo del alma? O sea... No, bueno, es que se fue de Zamora y perdió. Es decir, en Zamora recuperó su espíritu, en fin, pero Zamora luego... fingió que lo recuperó. Es más falso, sí. Vamos, Judas Iscariote. Creo que le vino muy bien, ¿eh? El paso por Zamora, ¿eh? Sí, Zamora muy bien. Lo que le vino bien a Zamora es que se fuera. En fin, vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno, tenemos actualización de alguna novedad. Lo de la Valéry queda para la Crónica Rosa porque es muy... por si alguien de generaciones jóvenes no sabían lo que significa despedirse a la francesa, pues como ha hecho François de Valéry. Y además en plan pregonero del pueblo. Hago saber. Entonces decías, por orden del señor alcalde, si hace saber. Se venden melones, sandías, tal, en la plaza pública. Y Valerís. Bueno, vamos, pero a mí me sorprendió ayer toda la información que había sobre la jornada judicial en Mallorca. Sí. O sea, con los señores de Hacienda diciendo que una factura falsa, bueno, no era falsa, era simulada. Pero cuando vamos a la cuestión, dice, pero bueno, entonces esto se puede decir que eran deducibles. Emitieron Urdanga y Torres, cientos de facturas falsas para Hacienda simuladas. Pero le dice, y entonces es deducible, que es la cuestión de fondo. Porque claro, si no es deducible, el delito fiscal son 6 años. Si es deducible, se queda al límite en fraude y entonces es 1 año y medio que no implica entrar en la trena. En fin, y dice, bueno, cada caso es distinto. Falso. O sea, Hacienda tiene un tope que es lo que hay que pagar. Dice, y las cosas pueden ser deducibles, depende. ¿De qué depende? O sea, depende de lo que te mande el jefe, de lo que te pague el investigado, ¿de qué depende? O sea, yo no sé lo que dirá hoy el sindicato Gesta, pero alguna gesta debería hacer, porque es de una corrupción, fue un espectáculo de corrupción. El juez defendiéndose del fiscal, diciendo, no me interprete, y además no me interprete mal. Los otros diciendo, bueno, falsas no, bueno, simuladas, pero son deducibles, depende. Pero usted no tiene, es que no tienen decoro, o sea, ustedes son inspectores de Hacienda o son sobrinos de Espotorno. O sea, pero la Zarzuela, la Moncloa, presumiendo de nuevo Gallardón de que esta vez sí que va a acabar con este caso.
Yo estoy atónito y no sé si eso lo siguen o ya lo dan por perdido. Hoy lo que viene en la prensa, en los diarios digitales, es un poco pues lo que se vino publicando durante toda la jornada de ayer. Hoy en la prensa de papel, poca o escasísima referencia a lo que ha sucedido este fin de semana. Y bueno, como titular, la información que lleva libertadigital.com: Hacienda aleja a la infanta del banquillo. Varios ministerios y la propia Fiscalía trabajan para evitar que la hija del rey vaya a juicio. La estrategia, desligarla de los negocios de su marido. Bueno, también esto lo dicen los propios técnicos, que dice que, que como es el marido, ella no es. Dice, pero son al 50%, se lleva. Dice, por eso, ella no es el marido. Bueno, es dice, que... ¿qué pasa? ¿Pero tengo cara de imbécil o...? Este es el problema, que sería tanto como desmontar buena parte de la doctrina fiscal en materia de sociedades entre parejas, entre matrimonios, porque hasta ahora el criterio no es lo que parece o lo que está en una escritura o lo que dicen que. El criterio es, ¿usted hace uso del dinero de la sociedad? Claro. Dice, sí, yo gasto con una tarjeta que tengo Visaoro, que el BBVA ha dicho que efectivamente existe y que con ella se hacen gastos. Los bancos, hay que decir que a diferencia de Hacienda se han portado como hay que portarse ante el juez. Claro, claro. Sí. Entonces, demostrado eso, lo demás es completamente aleatorio. Ese es el criterio que sostiene Hacienda con el conjunto de los ciudadanos y no puede ser distinto, porque a Hacienda, si cambia el criterio en este juicio, le va a costar cientos de millones de euros, pues todos vamos a los que tengan ese tipo de sociedades, todos van a invocar la salvedad que han hecho buena con la ¿Y sabes infanta? lo que harán? Sí. Pues que sencillamente dirán que no. Porque lo que han implantado es el principio de absoluta arbitrariedad y de corrupción caso por caso. Porque ha dicho, cada caso es diferente. Pero ¿cómo va a ser cada caso diferente? Si hay unas leyes, unas normas y unos principios básicos y unos topes de lo que se puede. Es verdad que Hacienda ha robado, y en los últimos años, a muchos profesionales conocidos, mediante el sistema de que lo que se aceptaba como deducible durante años, de pronto dejaron de aceptarlo. Y además de hacerte pagar lo deducido, como otros años, pagando Hacienda, es que encima te multaban por haber ellos cambiado de criterio. Y entonces tenías dos salidas. Lo sé porque es mi caso y el de otros. ¿De qué haces? Vas a juicio, recurres el caso y en 5 años, digo, vamos a ver, en 5 años va a cambiar Hacienda, va a acabar la corrupción en Hacienda, no lo creo. Pues no recurro. Pago y adiós. Porque si pagas, es el 40% menos. Eso sí, pagas en metálico y tal. Es decir, que te limpian todo lo que tengas en la cuenta y a cambio de eso, pues te dejan en paz. O bien recurres, vas a juicio y dentro de 5 años, pues vete tú a saber. Hombre, con esta gente, naturalmente, entonces es que te crujen. La multa es 5 veces mayor y es una barbaridad. Pero bueno, es que el principio, el criterio que plantearon el sábado los inspectores es de corrupción ilimitada, total. Déjame que cuente una cosa respecto de los inspectores que te va a interesar. Sé que te va a interesar. ¿Quiénes eran esos 3 personajes que vimos bajar las Una, desde escaleras? luego, parecía Miss yo te lo voy a España, contar. Impresionante. Empiezo con él. Él se llama Pijuan Font. Este es de los que se fueron de la agencia tributaria al gobierno de la Generalitat. Fue director general de tributos del 2000 al 2007. Le echó a patadas el consejero socialista Antoni Castells cuando llegó el tripartito. Le amparaba Convergencia y Unió. Tuvo de jefes a 2 consejeros. Artur Mas, consejero de Economía, y un tal Homs, conocido ahora como Homs el Listo, por contraposición Kiko. con el otro, el que era diputado el en otro, Madrid. sí, allá. El bueno. Kiko Sí. Homs el bueno. Sí. Este fue consejero de Economía y le tenía a Pijuan de director general de tributos de la Generalitat. Luego volvió a la agencia O tributaria. sea, que es un hombre acostumbrado a la independencia. ¿A que no sabes dónde trabaja Sí. Homs el bueno? ¿Dónde? Mira cómo sonríe, qué malo es. En Roca Junyent Consultores. No puede No. ser. ¿T'agrada? No puede ser. No, T'agrada. no. Ahora te voy a contar quiénes son I las dos señoras Sí. que bajaban la rampa con él. La A que ver. iba vestida de modelito Sí, y la otra que parecía la señorita Rottenmeier. a ver. Estas son las 2 inspectoras que desde hace años no nos permiten conocer
cómo son las relaciones con Hacienda del hijo de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Las que tienen ese expediente en el limbo. T'agrada també, no? Doncs m'agrada encara més. A que son cosas que hay que saber. Doncs sí, sí, sí. Entonces, el protector, el bonoprotector OMS, sí. ¿tendrá todavía alguna relación con Pijuan? Puede que sí, ¿no? Bueno, pero entonces resulta que el despacho que defiende a la infanta es al mismo tiempo el que tiene bueno, una parte de él tiene una buena relación con el inspector Pijuan, que como vistes bajaba muy cabizbajo la rampa, sí, como disimulando. Como el que llevan al matadero. Sí. Chico, o sea, yo no sé, yo os aseguro, y él es de allí, que cuando yo viví en Barcelona no había tanto golfo. O sea, no era así. Te voy a contar cómo me dice un amigo de Urdangarín que se llegó al nombre Aizón. A ver. Él contaba muy jocoso que había dos cosas en su nuevo mundo descubierto de la Casa Real, etcétera, que le llamaban la atención. Que la gente le llamara Alteza y que usaran el nos. Sí. Como era un poco tonto, pues el nos lo escribía con dos os para darse más importancia. Si tú escribes nos y Alteza, nos y a, y le das la vuelta al papel, leerás Aizón. Anda. Es una especie de palíndromo, pero hecho por un torpe. Sí, eso lo usó Felipe en su barquito, que se llamaba Aifos, que es Sofía al revés. Es que por ahí viene la coña. Válgame un santo de palo, que decía Valle Inclán. Oye, ya lo que nos falta. Te da la mañana, ¿eh? Oye, tómate yo lo veo demasiado complejo, ¿no? No, está muy claro. O sea, puede ser complejo. O sea, Roca, el abogado, es además el que está, el que controla, por así decirlo, diríamos, en el FBI, diríamos, el que controla a los inspectores que deberían haber mandado a la cárcel a la infanta. Oye, si además claro, ¿cómo la van a mandar si la está defendiendo el amo? Y si a todo eso que ha contado Javier añades que la infanta firmaba todo por amor a su marido, según nos explicó el abogado de también esa es la gran esperanza de todos los que creemos que puede haber al final un rayo de justicia, que tiene ese abogado. Claro. Ese abogado apunta bien. ¿Sabes cómo te digo? Sí. O sea... Y luego se metían con Mario Pascual Vives, que decían que era tonto, pero menos lo dijo lo del amor. Silva. Yo tengo una gran esperanza en Silva. Bueno, sí. Bueno, aquí Maruenda nos dijo un penalista extraordinario. Digo, ojo Paco, que el último Piqué Vidal dirigía una banda de extorsionadores con el juez Estevil, el juez de Convergencia, a variar. Siempre ahí, ¿eh? Sí, 50 millones, oye, te sentaban en el banquillo, si pagabas 50 millones no ibas a la cárcel, y si no pagabas, ibas. También. Y después de muchos años, el Consejo del Poder Judicial, del que había formado parte Estevil, aceptó echarlos y meterlos en la cárcel. El abogado de Pujol en banca catalana y el representante de Convergencia en el Consejo del Poder Judicial. ¿Y cómo costó aquello? ¿Cómo costó? ¿Cuántas querellas? Y porque Estevil perdió la cabeza, como tantos mafiosos. Poco, si hubiera sido un poco más sensato como mafioso, seguiría tranquilamente. ¿Sabes lo que la red era espectacular. ¿Sabes lo que le había prometido un señor que se llama Miquel Roca? Ser el primer director civil de la Guardia Civil. Imagínate. ¿A Pascual Estevil? Sí, me lo confesó él. Y al final me lo confesó él. Y al final no le pudieron dar esto, que ya estaban pensando en un director civil, el primero, que fue Luis Roldán. Y además veréis que encajan las fechas, y entonces le dijeron, bueno, mira, eso no, pero serás consejero del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, vocal del Consejo, qué maravilla. Bueno. Válgame Dios, ¿qué dicen los oyentes, Maite? Bueno, pues hoy han llamado muchísimos oyentes para decir que han votado al Partido Popular siempre y que ahora van a votar a Vox. Vamos a escuchar una pequeña selección porque lo cierto es que han llamado muchísima gente. Opinan también desde Cataluña sobre las palabras de Mariano Rajoy y hablan de los símbolos de los que ellos han visto y los que no en la convención del Partido Popular. Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite? Bueno, pues por la satisfacción que muestran los oyentes por la presencia de Alejo Vidal Quadras en Vox, al que le piden incluso que no se vaya a Europa, que se quede aquí y se presente a las elecciones generales. Llamo felicitando al señor Quadras y asimismo me felicito a mí misma porque así ya tengo a quién votar. Creo que muchísimos de los votantes del Partido Popular lo vamos a votar. Voy a votar, por supuesto, a Vox, pero que formen a gente joven,
y que tengamos un partido que vaya creciendo, pero con gente honrada, joven y valiosa. Estoy encantado con lo que ha hecho Alejo Vidal Cuadras. Me encantaría mucho más cuando lo hicieran Mayor Oreja y Esperanza Aguirre. Ya tiene mi voto, don Alejo. Qué gran alegría lo de Vidal Cuadras. No puedo estar más contenta. Espero que don Alejo vaya a lugares de más importancia que el Parlamento Europeo. Bueno, esto de que vaya a Europa y luego que vuelva a España tampoco estaría mal, ¿eh? Si hay que sacrificarse por España, pues por España, o sea, ¿no? Sí, hombre. Es mejor mantener los compromisos con los electores, ¿no? Sí. Si vas a un parlamento, aguanta la legislatura. Una costumbre que, por cierto, está en decadencia. Absolutamente. Vamos a ver, ¿tú crees que los electores van a votar a Vox y a Vidal Cuadras por respeto a Europa? Dice, no, por Estrasburgo, Alejo allí, que es nuestro mejor hombre. Hombre, no, por favor. Es decir, dale en la cresta a Mariano. Bueno, ¿y qué va a hacer Mayor Oreja? ¿A quién lo preguntas? Pues a ti, que eres el que conozco, que has estado más cerca de él siempre. O sea, ¿cómo era lo que dijo en ABC? La frase es... No, en la entrevista de ABC que publica el sábado, le pregunta la periodista si va a ser candidato, ¿no? Sí. Y entonces él responde textualmente, este tema depende del presidente del partido o de mí. Entonces, bueno, pues yo creo que es una respuesta... En fin, no, cada uno que interprete es una como... democristiana, es interpretable. Pero, sinceramente, lo de Vidal Cuadras... Y ya también, en caso de Jaime Mayor, tenemos una edad, nos hemos roto la cabeza por 27 partes, en fin. Yo creo que ya es muy difícil. ¿Cómo va a hacer campaña Jaime Mayor contra Ortega Lara, Santi Abascal y Alejo Vidal Cuadras? Vamos, puede hacerlo. Hemos visto a Mariano cargarse el partido de Aznar, echar a María San Gil y tal, pero claro, Mariano marca como dirían los cursis, un top en la habileza política. Yo, a pesar de que Luis Herrero me desautorizó el viernes, creo que hay alguna relación entre el futuro de Jaime Mayor en el Partido Popular y esa extraña y improvisada convocatoria de Congreso Extraordinario del PP Vasco. La oísteis el viernes por la mañana. Vamos a hacer un congreso lo convocó urgente, antes de las elecciones convocaron europeas. A 6 y solo se enteraban 4. ¿Qué sentido tiene un congreso extraordinario antes de las europeas convocado de urgencia cuando tú ya estás en el poder, puesto no se sabe muy bien por qué, y por 2 años te queda tiempo para instalarte mejor? ¿Cuál era tu tesis? Mi tesis es que que debe haber una sangría en estos momentos de militantes que se dan de baja del Partido Popular del País Vasco, y que a lo mejor pues Jaime Mayor había dado un aldabonazo y había exigido ese congreso, si no es que... No, hasta donde yo sé, no. No, yo creo que, Javier, que la convocatoria del congreso formalmente obedece, y eso es así, es un dato, a que cuando Basagoiti se va, por cierto, a un retiro dorado con el Banco Santander a México, nombra a sucesora a Arantxa Quiroga, y ese nombramiento lo ratifica una junta directiva del País Vasco. Entonces está pendiente el Congreso. Entonces yo creo que el problema lo tiene Arantxa Quiroga, entonces, que estuvo con Rajoy hace unos días en Moncloa, y lo que le pide es que ella necesita una ratificación, vamos a decir, formal de un Congreso. Entonces es ella la que pide el Congreso. Tener manos libres, como dice sí, hoy. Eso, que si no, el bachillero de Yarzábal la puede traicionar y poner a Maroto el de la moto. Ese es el detalle formal. Y luego el detalle político es que yo creo que ellos, aunque no son muy inteligentes, me refiero a la dirección del PP vasco, son conscientes que la sangría de votos que están teniendo en el PP del País Vasco y la desafección de su base electoral es terrible. Es decir, el Euskobarómetro de hace 15 días, que es el que dirige el profesor Llera, es bastante fiable, da al PP la 4ª posición en el País Vasco, bajando de 10 escaños que tiene ahora a 9 y siendo prácticamente un partido extraparlamentario en Guipúzcoa. Entonces, claro, decir, o hacen algo... Estarás conmigo en que no tiene el menor sentido que de lo poco que queda hasta las elecciones europeas marques un congreso extraordinario en una parte importante del Partido Popular. No, pero sales en el telediario. Esta gente lo único que ha aprendido de Obama es que las noticias son hechos, son política. Esto lo explicó muy bien Florentino un día, y yo digo, hombre, tanta estulticia no puede ser, lo es verdad, y los hechos lo han demostrado. Para estos, un fin de semana es
es un hecho suficiente que justifica no un congreso, 10 congresos. El problema de fondo es que hay un partido popular que es el de Aznar, el del primer gobierno de Aznar, el de Aznar en la oposición y Aznar en el poder, a pesar de la decapitación de Vidal Quadras, que lo podía haber recuperado si no se hubiera echado a perder, como se echó con el centrismo malicioso en México, porque antes de echarse a perder en México Mariano, se echó a perder en México Aznar. Pero lo podía haber recuperado con la mayoría absoluta Alejo, como jefe del PP en Cataluña, simplemente para mantener las posiciones, si no dependía ya de nadie. O sea, en el 96 sí, sin los votos de Pujol no podía ser presidente, pero luego ya fue por vicio. Pero la cuestión de fondo es ahora, ¿qué hacen? O sea, si tienes un poder territorial, Luisa Fernanda Rudi, por ejemplo, pues está claro, vamos a defender esto. Feijóo, pues está muy claro. Bauzá está muy claro. En otras comunidades no está tan claro. Andalucía no está tan claro. Bueno, Andalucía se niega a poner un presidente. Y llevan año y medio que en lugar de capitalizar el desgaste de la corrupción, eso está perdiendo votos el PP en vez del PSOE. O sea, no puede ser, pues es, porque Mariano es de sus amigos. O en Asturias. Bueno, pero en Asturias que volverá a ganar cascos. Bueno, por ausencia de contrario, que es decir. Bueno, pero la cuestión de fondo es esa gente que en el terreno de los principios y en la política antiterrorista marca Jaime Mayor desde el día de la tregua trampa, que convence cuando el gobierno estaba en contra, convence a Aznar y Aznar lo respalda. O sea, eso, es que eso, por mucho que la política sea muy vil y tal y cual, hombre, es que hay cosas que es que no te puedes levantar por la mañana. Es que además te levantas por la mañana y llega un tío que te ha votado, te dice, te va a votar tu señora. O sea, porque yo voy a votar a Vox, que son los que tú has traicionado. Y como eso es verdad, en el fondo es verdad, pues claro, es que es muy difícil para una persona que además va a misa. Por eso el tema de Jaime Mayor es mucho más que una persona o un personaje. Claro. Representa toda la corriente hoy minoritaria del Partido Popular. Es muy respetable la posición de Jaime, que yo he compartido, decir, bueno, el que ahora estemos en minoría en el Partido Popular no quiere decir que tengamos que abandonar el partido a los otros. No debemos entregar el barco a los otros. Hay que estar dentro, hay que luchar. Pero todo tiene un límite en la vida. Claro. Es evidente que Jaime Mayor no puede salir ahora a debatir con Alex Vidal contra Alex Vidal Quadra. Eso es imposible, es una contradicción en sus términos. Y por lo tanto, pues tendrá que tomar una decisión sin duda importante, pero no solamente para él, también para los electores, también para muchos cuadros del Partido Popular. Es una crisis de identidad mayor. Si no tuviéramos en Madrid a una reina, que diría una societa de alcaldesa, el que daba el golpe era Aznar. Bueno. Porque el otro día contaba Pedro J. hace pocos meses, estuvo a punto de dimitir, es decir, ahí tenéis la presidencia de honor, etcétera. Del partido. Del partido. Yeah. Pero claro, como la tenemos de rehén a la señora de Davos, pues estas cosas que en la vida personal y la política se mezclan y se lían. Oye, y lo de Barcelona, que tengo ganas de escucharlo, Sí, Maite. Además los oyentes incluso piden, después de esas declaraciones de Mariano Rajoy, o preguntan si existe la posibilidad de plantear una moción de confianza o de censura contra el presidente Mariano Rajoy. Llamo desde Barcelona. Todos los eslogans de ayer del PP estaban en catalán. La bandera española no aparecía por ningún sitio, estaba la catalana. No van a sacar nada aquí en Cataluña. Si Mariano quiere que Alicia Sánchez Camacho siga comiendo o viviendo de la política, que la apunte al Parlamento Europeo de número 1 o 2, porque le va a dar una pálida el señor Vidal Quadras en Cataluña de 3 pares de narices. Que la única solución para resolver este problema del PP es expulsar a Mariano Rajoy. Ha sido una especie de infiltrado en el PP, de traidor al PP. ¿Por qué ningún partido, aunque tenga mayoría el PP, le plantea una moción de confianza o de censura? No saldría adelante, pero por lo menos se vería que están haciendo algo también, o que todos están en contra del PP y de su política. Bueno, ¿tú crees que Moragas es el que ha eliminado la bandera española de todos los actos? ¿Vas a reivindicarla eso y escondes la bandera española? Es un legionario, Mariano. Yo a veces me siento escalofríos, digo, ese valor temerario. O sea, este hombre
Es que se la está jugando. Moragas es como yo de Barcelona y está muy cerca del presidente para no dejarle hacer el ridículo como hizo con ese discurso que sin duda revisó Moragas. Por eso digo yo Moragas, ¿sabes? Sí. O sea, es que ¿Qué pasa? Que antes hacía discursos de bautizos el discurso de Mariano Rajoy en Barcelona a mí me recordaba cuando los ingleses mandaban a Lord Mountbatten después de haber salido de la India a representarlos en colonias, porque era el santón. Entonces el santón dice chorradas desde que se baja del avión. Qué guapa es la mujer catalana, tengo sueños oníricos con Marina Geli, estupideces una tras otra hasta que se marcha, y los que se quedan dicen, pero este tío nos habrá tomado por tontos. Lo que decía esta señora, allí no había ni una bandera española, allí estaba todo en catalán. ¿Qué vino a decirnos? ¿Que nos va a continuar mandando dinero? Bueno, pues menuda reflexión. Lo ha dicho. Menuda reflexión. Que no hará caso que dicen que corte el grifo a Cataluña. Claro, no, lo hemos dicho. Y aquí el primer sitio que lo hemos dicho, que le corte el grifo al separatismo catalán. Y si quiere pagar las nóminas, incluso de la Generalidad, páguelas en la delegación del gobierno español en Cataluña, que para eso la tiene. Pero Federico, o sea, ¿a que no? ¿Qué significa que tú en un discurso como presidente del gobierno de España digas nos alegramos de los éxitos de Cataluña? Claro, es que es distinta a Cataluña de España. Eso es lo que decía Vidal Quadras, dice, España quiere a Cataluña, que éramos distintos. Decía Vidal Quadras con está la calado, suya. Está calado de la cicuta nacionalista. Es un caso de narcisismo. Dice, porque ama a Cataluña, que es amarse a sí misma. Tampoco es para tanto, ello, después de lo de Rosell y lo de Messi, tampoco es para... Dice, y llamamos a sus símbolos. Oiga usted, al Barça no, ¿eh? O sea, no, el español todavía, pero el Barça no. Y además, por cierto, el nuevo presidente del Barça lo echaron del Español. ¿Cuántos españoles? Lo echaron, era socio del Español, estaba en la sección de baloncesto del Español, era un infiltrado. Era Artur Mas, cuando se llamaba Arturo. Hasta que un día, en el palco lo descubrieron, partido Barcelona-Español, lo iba empatado, y al final marca el Lobo Carrasco, que es de AUPA, Lobo Carrasco. Y entonces, ¡gol! Y estaban lo ven los del Español y los expulsaron de Sarriá. Este es el nuevo presidente del Barça. Imputado, ya han retirado la querella, pero es igual, ahora va a tener que actuar Pilloan. Y bueno, entonces van a tener que hacer algo. Entonces está perdido. Oye, la frase mientras yo sea presidente cataluñano tal, también tiene sus bemoles. Sí, quiere decir que hay que votar siempre a... No, después ya seguro, sí. No, bien. ¿Algún tuit más? Sí, Gabriela dice que siguen con lo del príncipe. Lo del príncipe les ha causado sensación y ha impactado a los oyentes. Dice que será interesante la visión que tenéis vosotros del príncipe, que no acaba de despegar, hace ese juego de palabras. Y, que no le dejan que no vuela alto. Que no le dejan volar. Y bueno, sobre lo que habéis comentado antes, Juan José, dice que se deje Vidal Quadras de Europa y que se quede en España. Bueno, que vaya a Europa, luego a España y luego a, no sé, iba a decir a Madrid, no sé, no quiero decir nada más porque Madrid, se va a poner Madrid, la política de Madrid. Los sondeos son terroríficos en estos momentos. Está muy abierto, muy abierto, muy abierto. Sí. Las candidaturas, dices, se van a poner también... Sí, es que si tiene un buen candidato, UPyD puede ganar. Sí, puede hacer mucho daño. No, daño ya le ha hecho que la ha triturado. Pero es que, como no tengas un buen tándem para alcaldía y ayuntamiento, es que pierdes comunidad y ayuntamiento, que es 1/3 del poder del PP. O sea, pues Mariano odia tanto todo lo que representa Aznar, Esperanza Aguirre, el liberalismo, Ignacio González y tal, que es capaz de hundir Madrid, porque además yo creo entender algo el criterio marianístico, que es como el de Tiberio. Hay un libro, Tiberio o el resentimiento, que lo explica. O sea, Mariano sería feliz hundiendo el PP y quedándose él como el último voto de la gente que tiene miedo al PSOE. Dice eso sí, además me he cargado el partido, a todos estos cabritos los he dejado. Pues si pierde Madrid y pierde Valencia, que se dé por... Sí, pero en unas presidenciales, hemos oído que viene Rubalcaba, porque al final va a venir otra vez Rubalcaba. O sea, no Cayo Lara, como dice Maruenda, no, el de siempre, Rubalcaba. Qué horror.
Nos vamos al Corte Inglés, Elia. Mira, que no hay excusa para hacer deporte. Ahora en el invierno es que estamos de rebajas y 50% de descuento en todas las marcas. Por ejemplo, Nike, The North Face, Quicksilver, Puma, Roxy, John Smith, Reebok. Esto los amantes del deporte las conocen todas. Muy bien. Pero si no es un universo a descubrir, cada una con sus tejidos, el Gore-Tex, todas estas cosas. Sí lo entiendes, ¿cómo no? Sí. Yo sí lo entiendo. Pues yo llego y dice, ¿usted qué me aconseja? Le digo al de Corte Inglés, dice, pues yo creo que para usted qué es lo que va a hacer. Digo yo, pues la elíptica. Dice, pues entonces una cosa cómoda. Digo, por favor, dice que le ajuste bien y cómoda, ¿no? Dice, pues mira, digo, si no es muy cara, mejor, ¿no? Porque tampoco, esto es una empresa privada. Dice, pues yo creo que esto. Oye, las últimas que me compré el verano pasado, perfectos. Ya lleva trabajo la elíptica, ¿eh? No, pero tiene una ventaja para los que estamos mucho tiempo sentados, que no castigas la columna. Y eso sí, mejor que la bici es. Sí. En cambio, y en la... ¿Y qué más si más haces, rápido que...? Y si haces, por ejemplo, eso no sé si ahora tiene el Corte Inglés, pero tener una cinta. Sí. El problema de la cinta, que está bien siempre que vayas de punta, pero si tú pones los talones, clac. Y si no estás acostumbrado, pisar fuerte como para que avanzar. Error total, desaconsejado por todos los fisios. Todo tiene su... O sea, la elíptica está muy bien, está muy buen precio en el Corte Inglés, lo sé. Sí. Bueno, pues con la elíptica y luego ya tienes, aparte de los aparatos... Elítica, que diría Pepiño. La elítica. Bueno, pues hasta el 29 de enero, mitad de precio en todos estos artículos de la temporada de invierno de deporte. Y seguimos en Facebook. Pues muy bien. Bueno, y luego Crónica Rosa, ¿no? Bueno, esto es tremendo. Asuntos. ¿Qué significa despedirse a la francesa? Hago saber que te quedas, ¿vale? Que tiene un plan, Hollande, hombre. Bueno, es el único que tiene un plan de verdad. Que el Papa lo miraba con estupor. Cuando entró, dice, vamos a hablar, dice Hollande, vamos a hablar de la dignidad de la persona y de la familia. ¿De cuál pensaría el Papa Francisco? ¿Cómo son estos franceses? Bueno, viene rodado, viene de Argentina, donde el concepto de la fidelidad es un poco vago. Bueno, vago. Y luego con Silvia Jato en la segunda hora... vamos a hablar de una cosa, el famoso síndrome de los trastornos de comportamiento. Déficit de atención, sí. Es que he leído la entrevista última que hizo el que descubrió este síndrome, Eisenberg. Y dice, la verdad, me arrepiento profundamente de haberlo descubierto, porque esto sirve para que los padres le peguen un pastillazo al niño y se desocupen de él y se despreocupen. Y he leído también una entrevista con un nieto de Freud, pero es un progre, vive en Barcelona, seguro que es de la Esquerra o algo así. Dice, no existe el trastorno, y dice, hay unos niños que están para allá, como que no existe. No, esto es cosa del capitalismo farmacéutico. Una cuestión complicada que preocupa a muchísimas familias Eso y que hay que abordar. Es un problema serio en todos los sentidos. Sí. Tremendamente serio. Bueno, si es que esto es tremendo. Vámonos a las noticias y luego a Francia.